Berturatutako pertsonak era libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta hedatzeko baimena emoten dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar el conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas obtengan. Bueno, eguneko gai zerrendaren lehenengo puntua, expedientes 1002-2020, 1515-2020 y 1593 del 2020. Aprobación, si procede, de las actas anteriores. No sé si tenemos alguna aportación a las actas. No, entonces pues pasamos a votar. Aldeko botoak. Gai zerrendaren bigarren puntua, expediente 1704/2020. Aprobación, si procede, del convenio marco con Bizkaitik para la adopción de determinados servicios en el marco del proyecto Bizkaitik. Bueno, el convenio está adaptado a la Ley 40/2015 de Administración Pública y a la LILE. Entonces, bueno, Juanra, sí. Se trata de renovar el convenio que teníamos firmado con anterioridad, que lo que hace es adaptarse a la Ley 40 de 2015 y a la LILE. Y bueno, en estos momentos nos adherimos a 4 servicios, que es el convenio de padrón, el de gestión de tributaria, el convenio Pendata y el convenio e-learning. Estamos trabajando también en el de interoperabilidad. Y bueno, nosotros vamos a votar a favor. Vale, eskerrik asko. Mónica. No, en principio nada. Eskerrik asko. Josu. Vale, bozkaketa egingo dugu. Aldeko botoak. Gai zerrendaren hirugarren puntua, expediente 4264/2019, aprobación inicial, si procede, de la modificación de la norma municipal de ejecución presupuestaria para el ejercicio 2020. Bueno, este punto se trajo a la quinta comisión informativa de organización, pero bueno, lo dejamos sobre la mesa y bueno, ahora vamos a volver a abordarlo. Juanra, si nos cuentas. Sí, bueno, se trata simplemente de adecuar la realidad del ayuntamiento a lo que viene en la norma de ejecución presupuestaria. Había algunas pequeñas disfunciones, algunos casos había técnicos que aparecían como responsables, pero que efectivamente no llevaban ellos a cabo esa labor, y lo que se hace es adecuarlo. Eskerrik asko. Mónica. No, bueno, en principio con esto nada. ¿Este tema era especialmente urgente o, quiero decir, había alguna fecha para aprobarlo? O... No había ninguna fecha. Entonces se sacó a una comisión extraordinaria sin motivo. O sea, podía haber venido a esta tranquilamente. Iba a haber una comisión extraordinaria, había un pleno, entonces pues, decidimos pues, si eso se metía ahí, si no se pasaba al siguiente, no había ninguna pega. Vale. Vale, eskerrik asko, Mónica. Josu. Vale, vamos a proceder a votar. Aldeko botoak. Vale. Pues gai zerrendaren laugarren puntua, expediente 1684/2020, reconocimiento extrajudicial de créditos de facturas del 2019. Juanra. Bueno, pues se trata de aprobar una serie de facturas pues que no han llevado el trámite habitual, pues que no tenían contratos y demás. Son pequeñas facturas, son cuestiones que normalmente se dan todos los años. Hay 3 tipos de facturas. Hay un servicio, ¿cómo le llaman? Hay unos gastos diversos, hay unas facturas de limpieza que son de una limpieza que se hace mensualmente en el polideportivo, que venía desde el principio de año sin contrato, unos gastos de suministros del cementerio y una pequeñita de otros gastos diversos, que es un servicio de taxi que necesitamos justo antes de las elecciones de noviembre. Nos cogió en aquel periodo que estuvimos sin intervención
y teníamos que pagar los gastos de las mesas electorales y necesitamos la firma de un interventor. Entonces nos los firmaron el interventor del Ayuntamiento de Basauri en ese momento y era el viernes 8, lo necesitábamos para el 10 y bueno, mandamos a un taxi del pueblo que firmara, que lo llevara, que firmara, que esperara a recoger la documentación y la trajera. ¿Vale? Son los gastos que vienen aquí, que bueno, por lo que sea, pues no se hizo en ese momento el contrato. Vale. Eskerrik asko, Juanra. Mónica? Ez. Josu? Ez errez. Vale, bozketa egingo dugu. Aldeko botoak? Vale. Bosgarren eta azkeneko puntua, eskariak eta galderak. Ruego si preguntas. Mónica? No. Josu? No. Vale, gai zerrendan eztabaidatzeko gehiagorik ez dagoenez, bukatutzat emango dugu saioa. Damos por finalizada la sesión.